La liga lo mató, declaró Midoriya con frialdad. Apenas había remordimiento en sus ojos, pero nadie lo notó. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la chica en recuperación mientras se alejaba del cadáver. Era un estudiante tan encantador, siempre herido por lo mucho que se esforzaba en el curso de héroe. Lloró, los recuerdos del pasado inundaron su mente. Aizawa negó con la cabeza en silencio, con lágrimas que le escocían en los ojos, algunas de las cuales se deslizaban por sus vendajes. Sus piernas y rostro habían sanado, dejando solo sus brazos rotos. Pero aún llevaba el cuerpo enyesado, así que no podía decir mucho. Se quedaron allí en silencio, pensando en todo lo que había sucedido en el lapso de unas pocas horas. Una doctora entró con el rostro arrepentido. Gracias por venir a recuperarte, niña. Lamentamos mucho tu pérdida. Comenzó, mirando a Bakugo, quien debería estar sentado, pero estaba de pie. Necesitas descansar. Aún no te hemos dado el alta oficialmente. Negó con la cabeza. Estoy bien. Bakugo frunció el ceño, con los ojos pegados al suelo. La doctora meneó la cabeza y dijo, niña en recuperación, si no le molesta que le pregunte, ¿hasta qué punto están curados? La chica en recuperación se secó algunas lágrimas con una servilleta. Estos 4 están casi completamente curados, solo se sentirán un poco doloridos y fatigados cuando despierten. Bakugo está completamente curado, pero severamente fatigado. Y Eraserhead tiene todo curado excepto sus brazos, así que debería poder caminar y comer, pero no podrá usar sus manos hasta que tenga suficiente energía para que lo cure de nuevo. Explicó. La doctora asintió, bien. Enviaré a los especialistas en yesos para que le quiten los yesos que les sobran. Punto. Miró a Bakugo y le prepararé el alta. De ahí se fue, a trabajar. Midoriya miró a su alrededor. Todos habían quedado en silencio tras la marcha del doctor, conmocionados por la muerte del estudiante. Considerando el plan de All for One, un solo muerto no está mal. Quería que también mataran a esos otros estudiantes, y siendo realistas, quería matar al menos a uno de los héroes. Asterisco, pensó, repasando los detalles del plan que All for One había trazado. A estas alturas, la policía debería tener una cifra de la cantidad de pestes asesinadas. Claro, culparán a los Nomu y yo saldré indemne. Asterisco, sintió que la paz se apoderaba de su corazón, contento de que los matones incontrolables estuvieran muertos. Rompiendo el silencio, el teléfono de Midoriya vibró. Lo cogió y encontró una notificación de Nezu. Conferencia de prensa programada para las 7 de la noche horas. Leyó el mensaje, frunciendo el ceño. Un poco tarde para hablar de lo sucedido, pero supongo que tuvo que adaptarse al horario de la preparatoria y luego al mío. Asterisco, pensó Midoriya, levantando el pulgar antes de guardar el teléfono. Miró a Todoroki y Bakugo. Podemos irnos si no nos queda nada. Todoroki asintió con la cabeza, contento de finalmente escapar de la atmósfera sofocante. Bakugo exhaló bruscamente, también listo para irse. Si se quedaba más tiempo, empezaría a desmoronarse por el peso de la culpa. Una enfermera entró junto a un par de especialistas en escayola. Le entregó a Bakugo sus papeles, uno de los cuales incluía instrucciones de reposo. Luego se acercaron a Aizawa y le quitaron el yeso, dejándolo solo con los brazos enyesados. Estaba sentado allí con una bata de hospital, incapaz de mover los brazos. Pero su cara y piernas habían sido liberadas, lo cual era mejor que nada. Antes de que los 3 pudieran salir, Aizawa los detuvo. Hola, dijo con la voz un poco ronca. Se detuvieron y se dieron la vuelta, un poco confundidos. Solo quería decir, gracias por salvarnos. Si ustedes 3 no hubieran estado allí, las bajas habrían sido mucho mayores. Lucharon bien e hicieron lo mejor que pudieron, gracias a sus acciones sobrevivimos. Dijo Aizawa en voz baja, claramente afligido por el dolor, pero aún contento. Su mirada se posó en el estudiante, apretando la mandíbula. Sigan trabajando duro. Japón necesita héroes como tú. Concluyó, negando con la cabeza y apartando la mirada. Aizawa tuvo que decírselo, solo podía imaginar lo mal que se sentían por no haber podido salvar a ese estudiante. Tenía que hacerles saber que hicieron lo mejor que pudieron, no quería que se sintieran abrumados por la culpa. Sin embargo, no sabía que, de los 3, solo uno se revolcaba en la culpa. Gracias Sensei, haremos lo mejor que podamos, respondió Midoriya, saliendo de la habitación primero de los 3. Nos vemos en clase, añadió Todoroki, acercándose para intentar ayudar a Bakugo. Sin embargo, Bakugo se negó rotundamente a aceptar ayuda.
Así que se obligó a caminar sin apoyo, con el cuerpo aullando de agotamiento a cada paso. Igualmente, respondió Bakugo con fuerza, agarrándose al marco de la puerta mientras salía. Aunque no llegó muy lejos, una enfermera lo vio y lo obligó a sentarse en una silla de ruedas. Desde allí se dirigieron al coche de Midoriya. Tiene prohibido hacer ejercicio hoy. Irá a casa a descansar. Nada de movimientos, salvo para comer o ir al baño. Le indicó una enfermera, con voz claramente molesta por su desafío, mientras lo dejaba bajar de la silla de ruedas y sentarse en el asiento del copiloto. Sí, sí, gimió Bakugo, acomodándose en el asiento y poniéndose el cinturón de seguridad. La peculiaridad de la chica en recuperación se basa en tu propia energía y recursos. Si intentas esforzarte, terminaremos viéndote de nuevo. Suspiró la enfermera, alejándose después de darle su última advertencia a Bakugo. Estoy bien, se quejó Bakugo en voz baja, mientras observaba cómo Midoriya salía del estacionamiento y se dirigía a la carretera principal. ¿Seguirás viniendo a clase hoy, Bakugo?, preguntó Todoroki, preguntándose si sería posible en su estado. TCH, sí. ¿Por qué no lo haría? Iré a casa, comeré y echaré una siesta. Para cuando llegue la clase, estaré en plena forma. Frunció el ceño. No podía descansar, no después de que su propio fracaso fuera la causa de la muerte de un niño. Necesitaba ser más fuerte, más rápido, y quedarse sentado no iba a ayudarlo a mejorar. Midoriya negó con la cabeza, con la mirada fija en el camino. Sabes que no es buena idea, comentó. No me importa, respondió Bakugo, cruzando los brazos y mirando por la ventana del asiento del pasajero. Bakugo, sabemos que te sientes culpable por no poder salvar al niño, pero descuidar su descanso no lo traerá de vuelta. Dijo Todoroki, demasiado brusco para la comodidad de cualquiera. Bakugo guardó silencio, ni siquiera sabía qué decir. La culpa se tradujo en indiferencia, pero odiaba estar de acuerdo. Todoroki debía estar equivocado. Todoroki tiene razón, y por eso Aizawa-sensei dijo lo que dijo antes. Todos a tu alrededor pueden ver lo desgarrado que estás por esto, pero debes aceptar que no es tu culpa. Agregó Midoriya. TCH. Si fuera más fuerte, ese niño podría haber sobrevivido. Por eso no puedo faltar al entrenamiento. Ni hoy, ni nunca. Susurró Bakugo. Después de eso, condujeron en silencio. La mundanidad se sentía mal después de todo lo sucedido, tras la muerte de un niño. Presumir de una conversación normal, charlar como si nada hubiera pasado, estaba mal. Pero tampoco había nada más de qué hablar de lo sucedido solo generaría más ira. Así que se conformaron con el silencio incómodo. Midoriya los dejó en sus casas antes de dirigirse a su oficina. Bueno, tengo clase a las 5 y luego rueda de prensa a las 7. Eso me da una hora después de clase para prepararme. Y eso si Aizawa decide no cancelar la clase, es posible que lo haga para que él y Kacchan descansen un poco. Pero las dos son similares, así que probablemente no cancele la clase también por culpa. Asterisco, pensó Midoriya, sentándose en su silla con ruedas frente a su escritorio. Miró su horario, por suerte no tenía muchas tareas ese día. All for One se enterará de los daños por las noticias, no necesito enviarle un mensaje yo mismo. Asterisco, miró su teléfono, negando con la cabeza. Golpeando el escritorio con el dedo, la mente zumbando. A partir de ahora, solo es cuestión de esperar. Barra baja barra baja barra baja barra baja. Se oyeron murmullos de preocupación en el aula. Todos se habían enterado de lo sucedido, la noticia se había extendido como la pólvora. Con la conferencia pendiente, la tensión no hizo más que aumentar. Midoriya entró en la habitación y todos los ojos se posaron en él. Midoriya, estás vivo, gritó Kaminari, aliviado de verlo en buen estado. Le había enviado mensajes de texto a Midoriya, pero no respondió, lo que aumentó su preocupación. Midoriya asintió y saludó, dirigiéndose a su asiento. Para sorpresa de todos, Bakugo aún no había llegado, así que seguían muy preocupados por él. Ya nos enteramos, ¿están todos bien? Todoroki, Bakugo, Aizawa-sensei, preguntó Kirishima, con toda la atención puesta en Midoriya mientras esperaban a que llegaran los demás involucrados. Midoriya suspiró. Todoroki está bien, salió con heridas mínimas. Kacchan y Aizawa tuvieron que ir al hospital antes, pero por lo demás están bien. Respondió, aliviando un poco su estrés. ¿Qué pasa con los estudiantes? Preguntó Zero, recordando la crueldad que la liga les había mostrado durante su tiempo.
Midoriya guardó silencio, sin saber cómo comunicarles que alguien había muerto. Solo causaría revuelo, algo con lo que no quería lidiar. La mayoría están bien, eso es todo lo que les diré. Se discutirán más detalles en la conferencia. Respondió. El pánico se apoderó de sus rostros, Midoriya era demasiado vago. Pero tampoco podían preguntar más. Así que solo les quedó especular hasta que la prensa respondiera sus preguntas. Bakugo entró al aula a trompicones junto a Todoroki. Se habían encontrado en la entrada. Bakugo se negó a quedarse en casa y también a recibir ayuda. Así que Todoroki se quedó cerca por si se caía. Bakugo, Todoroki, sus amigos gritaron, contentos de verlos de pie y caminando. Bakugo se dirigió a su asiento, chocando con un par de sillas y casi cayéndose antes de sentarse. Todos lo notaron. ¿Estás bien? Midoriya nos dijo que tuviste que ir al hospital. Preguntó Kaminari. Estoy bien. Bakugo frunció el ceño, odiando la atención compasiva. Era la peor clase de atención para él, un recordatorio de su fracaso. ¿Y tú, Todoroki? Preguntó Kirishima. No me lesioné mucho, solo un par de golpes aquí y allá, pero por lo demás bien. Respondió, mostrando el vendaje del brazo. Espera, Midoriya, no te preguntamos, ¿cómo estás? Preguntó Kaminari, sorprendido de que todos asumieran que estaba bien. No me lastimé, respondió Midoriya, intentando evitar la conversación. Vaya, supongo que esa peculiaridad tuya lo evitaría, añadió Kirishima, sorprendido de que Midoriya lograra salir ileso del incidente. Continuaron la conversación, intentando obtener detalles y los tres respondiendo vagamente o ignorando las preguntas. Pero al observar la conversación, el resto de la clase escuchó. Shinzo frunció el ceño. Entiendo que su don lo protegiera. Pero no es difícil creer que salió ileso. ¿Cómo es que los villanos no se le adelantaron? Asterisco. Pensó, con la sospecha bullendo en su subconsciente. Había dejado de lado su sospecha general, pero esta resurgió constantemente al encontrarse atascado en un callejón sin salida en su investigación sobre el ladrón de Tokio. No, simplemente no tengo suficientes detalles. Todoroki también está casi completamente bien. Y no hay razón para sospechar de eso asterisco. Pensó, decidiendo que su sospecha era demasiado circunstancial para ser válida. La clase continuó hablando, haciendo preguntas con la esperanza de que los tres respondieran. Pero con el peso de todo lo sucedido todavía sobre sus hombros, no podían hablar mucho. Está bien Aizawa-sensei, dijiste que fue al hospital, pero casi llega tarde. Preguntó Zero, al notar que la clase debía comenzar en un minuto y, sin embargo, su profesor no había llegado. Todoroki fue interrumpido cuando toda la atención se centró en la puerta. Entrando en la habitación lentamente, con cada paso arrastrando, Aizawa se dirigió al podio. Sus brazos aún estaban envueltos, sujetos con cabestrillos. Apenas podía caminar, pero sobrevivió a la fatiga. Soltando un profundo suspiro, se aclaró la garganta y se dirigió a la clase. Tranquilo, estoy aquí y bien.